Vamos a hablar de las generaciones más jóvenes, los cambios, las empresas que cambian, por qué es que necesitamos a los jóvenes. Bueno, no voy a decir quiénes son jóvenes, quiénes no son jóvenes, ustedes lo sienten internamente, ¿está? Pero bueno, ahora vamos a ponernos a hablar del grandísimo cambio que estamos viviendo. Y que si no incorporamos a jóvenes en nuestras empresas, nos vamos a quedar afuera del juego. ¿Tá? Estamos en uno de los más grandes cambios en la historia del management. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero siempre el mundo fue cambiando y la humanidad fue cambiando y las empresas fueron cambiando y el contexto fue cambiando. Sí, pero nunca de una forma tan profunda y veloz. Y en esa época de grandísimo cambio que estamos viviendo, liderar no es fácil. No es fácil. Entonces vamos a entrar por el modelo generacional, que ustedes saben que es un modelo que yo conozco bien porque tiene que ver con el primer libro que escribí. Y vamos a tratar de explicar o fundamentar por qué necesitamos a los jóvenes en las empresas. Acá tienen el mapa generacional. Lo que está engrisado son los nativos tecnológicos. Hoy tenemos 4 generaciones en las empresas, pero ven que ya ahí abajo les puse los alfa. Los que son nacidos a partir del 2010, porque ya dentro de unos añitos, poquitos, tenemos alfa en las organizaciones. Y si les cuesta con millennials y centennials, prepárense. ¿Está bien? O sea, porque no es que mejora, empeora. ¿Está bien? Empeora. Bueno, y acá tenemos el mapa de la gente que está acá hoy. A ver, ¿quiénes son baby boomers? Levante la mano, tienen que confesar. Bueno, ¿quiénes son generación X? Muchos X, bien. ¿Quiénes son millennials? Bien, tenemos un montón de millennials. ¿Y tenemos ya centennials? Bien, bien, bien. Bueno, cuando yo empecé a trabajar con CREA, con el tema de generaciones, casi no teníamos millennials en la sala. Esto fue hace más o menos 10 años. Estábamos plagados de baby boomers y todavía había tradicionalistas, que son todavía los más grandes de los baby boomers, o sea, nacidos antes de 1945, que ahora ya ni los pongo en el mapa. ¿Está bien? Y bueno, porque el tiempo va cambiando. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Con lo cual, acá tenemos algunos baby boomers, tenemos fundamentalmente X y millennials, y ya tenemos bastantes centennials que vienen pisando fuerte. Y el tema no es la edad, es el sistema de creencias. Quiere decir, es cómo pensamos la vida, cómo pensamos el trabajo, cómo pensamos la empresa, cómo pensamos que se hacen las cosas, más allá de la edad. ¿Por qué entramos por el modelo generacional? Porque uno dice, bueno, gente que nació en la misma época, que vivió la misma situación, que tuvo los mismos referentes, tiene una forma de pensar distinta. Pero en realidad no es la edad, es la cabeza. Con lo cual ustedes pueden encontrar un baby boomer super centennial como yo, o pueden encontrar también algún centennial que piensa como un baby boomer, porque se ha criado en un contexto muy conservador. ¿Tá? Entonces, ese es el sistema de creencias. Ahora, si vuelvo acá, en una época de grandísimo cambio, tan grandísimo el cambio, que me cuesta entenderlo. ¿No? Nos cuesta a todos entenderlos, porque se modifican los modelos de negocio, se modifican las posibilidades, hay que abordar las cosas de una forma distinta. Yo necesito sistemas de creencias, gente que opere con sistemas de creencias nuevos. O sea, porque si yo opero con la lógica del pasado, me voy a quedar fuera del juego. Entonces, ¿cuál es una excelente forma de traer a la mesa, a las conversaciones, gente que tenga mirada de la nueva época? Incorporar jóvenes.
pero incorporar jóvenes a la mesa de conversaciones. Quiere decir que esto me va a poder ayudar a entender qué es lo que pasa con el mundo. Les voy a hacer un ejemplo. Tengo una amiga que es una empresaria de la zona de Rafaela, que tiene una empresa de seguros, de brokers de seguros, muy grande, la más grande. Entonces el hijo, 18 años, termina el secundario y dice, bueno, que haga una pasantía en el verano en la empresa. Entonces va y le dice, che, Juancito, ¿qué tal si ahora que terminaste el cole, venís y haces una pasantía en la empresa este verano? Así ya te empapás del negocio de la familia. Y el pibe le dice, no vieja, este negocio no va a existir más. Se termina la intermediación. A lo cual me llama por teléfono desesperada y me dice, mirá lo que me dijo el nene, que la empresa no va a existir más. Y le digo, sí, tal cual, no va a existir más. El Centennial no le va a contratar al broker de seguros. Bueno, acá me van a escuchar los de seguros que están afuera. Perdón. Pero es verdad. O sea, y esta mirada es la mirada que necesitamos. O sea, ¿cuál es el nuevo mundo que se viene? ¿Cómo se hacen las cosas en el nuevo mundo que se viene? ¿Qué posibilidad tenemos de hacer las cosas distintas? Bueno, pero obviamente los grandísimos cambios que hemos vivido en esta época, que tiene que ver con cómo hemos incorporado y adoptado la tecnología, cómo la tecnología ha cambiado la forma de vivir y la forma de trabajar, cómo hace 20 años que hay una tendencia macro que es bienestar que no para de crecer, no para de crecer. A eso el mundo global, todos interconectados, todo eso ha generado este cambio de mentalidad. Y un cambio de mentalidad que genera nuevas posibilidades de hacer las cosas, nuevas posibilidades de relacionarse en el ecosistema, y que en realidad necesitamos mentes abiertas y gente con una nueva lógica para entender todas las posibilidades que tenemos y de nuevo poder crear futuro. Fíjense que lo que estamos diciendo también tiene que ver con conversaciones, con el tema del que hablábamos antes. Si estas dos personas no conversan abiertamente, no aprenden una de la otra. Fíjense que están hablando de lo mismo, pero con perspectivas totalmente distintas. Entonces yo tengo que abrir la posibilidad que existan esas conversaciones en nuestras empresas si nosotros queremos transformarnos. La mentalidad de nativos tecnológicos y de las generaciones anteriores es tan grande que en las empresas en realidad lo que pasa es esto, ¿no? Ahí se ríen, no sé por qué se estarán riendo. Pero bueno, los jóvenes que ven a los más grandes como dinosaurios y los más grandes que ven a los jóvenes como marcianos. ¿Sí? Bueno, choque de mentalidades. Y no les digo lo que va a pasar cuando vengan los alfa, que les puedo hacer un cuentito real de mi nieto Manu, mi nieto mayor. El año pasado, 13 años, alfa, me dice, che, Paula, profesora de historia para las vacaciones de invierno, me dio un trabajo práctico que es un embole. ¿Qué trabajo? Bueno, que vaya a Plaza de Mayo, me saque una foto en el Monumento a la Bandera, una foto frente a la Casa Rosada, una foto frente a la Catedral, que entre al Cabildo y me saque una foto. Y le digo, vamos, hacemos un paseo a Plaza de Mayo. Me dice, pero es una tarada si yo entro 3D a la plaza. Y me saco una foto al lado del monumento, una foto, qué sé yo. ¿Para qué vamos a ir? Vamos a gastar nafta, vamos a gastar plata, vamos a perder tiempo. Podríamos estar leyendo cualquier otra cosa. Bueno, esos son los alfa, que son los 3D. Con lo cual, si hoy tenemos conflictos o algunos problemas viviendo en un mundo híbrido, imagínense cuando entran los alfa con una capacidad 3D a operar en las organizaciones. Quiere decir, prepárense, porque los grandes cambios todavía no llegaron. Entonces necesito gente con nueva mentalidad que pueda entender cómo hacer las cosas en la forma del mundo que viene. Porque si de nuevo yo opero con la lógica del pasado, me voy a quedar fuera del juego. Tomando en cuenta, digo, que hoy el mundo del trabajo es híbrido y que esto del tema del mundo híbrido está generando grandísimas rispideces en el choque de esas dos generaciones, porque es de nuevo una redefinición de qué es el trabajo. En muchos casos el trabajo no es más estar en un lugar.
sino que el trabajo es hacer cosas. Y esto está generando grandísimos choques. Por lo tanto, tenemos que llevar a la mesa conversaciones de qué es el trabajo, qué es tener un buen desempeño acá, cuáles son mis metas, cambiar a una forma de trabajar por resultados y no por presencia, hablar de resultados y no de sacrificio. Bueno, la verdad es un resignificar el cómo hacemos las cosas, que va a ser muy difícil que lo hagamos las generaciones más grandes. Tenemos que llamar a la mesa a los jóvenes. ¿Vamos bien? ¿Ahora están profundamente incómodos o no? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Bueno, ese es el objetivo. Bueno, en esta época de cambio tan grande, un cambio tan profundo, están todas las empresas en modo de transformación. A cualquier sector de actividad que vayan le pregunta, ¿sí? ¿Cómo les está yendo? Estamos en el medio de un cambio gigantesco. ¿Cambio de qué? Bueno, yo ahí tiré varias cosas, pero bueno, empresas que se hacen más inclusivas, empresas que están poniendo foco en la innovación, que empiezan a trabajar con datos, que robotizan, automatizan, de lo que quieran. Grandísimas transformaciones. Quiere decir una época de muchísimos cambios. Y si no cambiamos, desaparecemos. Los jóvenes, todos los que son nativos tecnológicos, por primera vez tienen la posibilidad de enseñar cosas a los más grandes sin tener experiencia todavía en el negocio. ¿Esto qué quiere decir? Entender el mundo, manejar la tecnología, entender las posibilidades que me permite un mundo contactado, trabajar con alianzas, trabajar en equipos colaborativos, trabajar de forma híbrida, o sea, en forma no presencial. Todo esto son cosas que los jóvenes traen ya incorporadas sin haber empezado a trabajar. Por eso es importantísimo sumarlos a las mesas, a las conversaciones, para que nos aporten una perspectiva que nos desafíe. Porque si seguimos operando como siempre, nos vamos a perder en esta época de transformación muchísimas oportunidades. Entonces, como síntesis de este primer capítulo, que es el primero, la incorporación de los jóvenes es necesaria. ¿Está? Entonces, la primera pregunta que se pueden hacer ustedes es, ¿qué lugar le estoy dando a los jóvenes en mi empresa? Pero ahora vamos a otra cosa que nos empeora el panorama, que son los cambios grandísimos que se están dando desde el punto de vista demográfico. ¿Ustedes saben cuál era la expectativa de vida en Argentina en año 1904? Un siglo. 1904, expectativa de vida. Tiren un número. 47 años. Entonces, imagínense que en un mundo donde la expectativa de vida era de 47 años, el traspaso generacional se daba de otra forma. ¿Está bien? En un siglo se duplicó la expectativa de vida. Entonces, esto genera un grandísimo impacto en las empresas de familia. Nuestra generación, las de los baby boomers, pasa por un fenómeno que yo denominé segundo tiempo, que tiene que ver con 20, 30 años de vida productiva de nosotros, los baby boomers, después que los hijos se van de la casa. Nunca ocurrió antes. Baby boomers que todavía tenemos mucha energía y mucha capacidad, porque hemos sido una generación con mucha experiencia, de mucho estudio. Entonces, ¿qué pasa? Los baby boomers nos quedamos en las organizaciones, porque las organizaciones nos necesitan. Es más, algunos que se fueron, las organizaciones los vuelven a llamar. Por ejemplo, pasa en la industria del petróleo. Entonces, ¿esto en qué impacta? En que en todas las organizaciones tenemos equipos multigeneracionales. Quiere decir, siguen estando los baby boomers porque no se van y tenemos generaciones jóvenes que vienen empujando.
y equipos multigeneracionales en el directorio, en la conducción de la empresa, también en la operación. Y esto nos obliga a gestionar la diversidad y a, de alguna manera, abrazar la diversidad como una fuente de aprendizaje, porque de nuevo es tener en un equipo a alguien que tiene una perspectiva distinta. ¿Y eso qué hace? Me enriquece. Es una forma de aprender. Pero en la medida de que yo pueda generar esas conversaciones con apertura, aceptando al otro diferente como diferente y no como equivocado. ¿Está bien? Pero fíjense cómo los cambios demográficos impactan en la situación de las empresas de familia, donde las distintas generaciones entonces tienen que convivir y el traspaso generacional debe hacerse por decisión. Y ojo al piojo, que entonces ahí nos encontramos frente a una situación muy compleja, porque desde que el mundo, los empresarios y empresarias se sienten eternos. O sea, todo el mundo es serio. Me están mirando con una cara de uy, 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 y porque traje uno de los temas de los que no se hablan, que está relacionado con lo que dijimos antes. ¿Está? Bueno, entonces, impactos en las empresas de familia. Esperen que vea la hora. Bueno, atractividad. O si la empresa no tiene jóvenes y no funciona en una forma más moderna, no es atractiva para los jóvenes, sin duda alguna. Segundo, compromiso. Si en la empresa se siguen haciendo las cosas como hace 20 años, los niveles de compromiso de los jóvenes bajan. Y después dificultad para el traspaso generacional. Y esto hoy lo vemos en todos los sectores de actividad, en todos. Algunos sectores de actividad que corren el riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Porque no tenemos sucesores. Peter Drucker en el 2000 dijo: el gran cambio no está dado por los avances tecnológicos, sino porque por primera vez en la historia de la humanidad la gente elige. Y como decía Ale antes, muchísimos hijos de empresarios deciden no estar en la empresa familiar. ¿Y por qué deciden no estar en la empresa familiar? Porque no es atractiva. Porque sienten que ahí no van a poder hacer cosas. De hecho, el año pasado conocí a un empresario agropecuario de 35 años, hijo de un empresario agropecuario, que decidió abrir su propia empresa. Y cuando yo le pregunté, ¿y por qué abriste tu propia empresa y no seguiste con la empresa de tu papá? Y porque mi papá sigue estando en su empresa, baby boomers, que no se van. Y por otro lado, porque yo quería meterme en biotecnología y determinadas cosas que sabía que no iba a poder. Entonces, fíjense cómo es la realidad que impulsa a separar a la familia en un emprendimiento en vez de aunar todas las posibilidades y hacer que el emprendimiento familiar sea todavía más grande. Obviamente, hay muchos choques que se dan con el gran cambio en la concepción del trabajo, donde venimos de una concepción del trabajo antes como sacrificio, donde decíamos primero el deber y después el placer, a una concepción del trabajo donde el trabajo es parte de la vida, pero no es la vida, y donde esta tendencia macro bienestar ha impactado fuertemente, y entonces se valora el tiempo libre, la posibilidad de disfrutar, y esto en todos los niveles sociales. Y esto la verdad es que genera grandísimos choques y grandísimos conflictos y que tiene que ver nuevamente con la nueva forma de trabajar. Porque hay formas de trabajar que nos llevan a ser más eficientes y no tenemos que trabajar tantas horas. Y de hecho vayan preparándose a que la generación alfa no va a querer trabajar todo el día. Va a decir, voy a
trabajar de forma tal que pueda en 5 horas hacer el trabajo que tengo que hacer o en 3 horas. Y el resto voy a hacer otras cosas. Entonces, por un lado, ¿qué nos pasa? Como estamos viendo en este segundo capítulo que tiene que ver con el cambio, con el impacto en las empresas, el espíritu joven es imprescindible para adaptarnos, pero la empresa de familia no resulta siempre atractiva. Y esta es una realidad en la que nos encontramos en los sectores de actividad, en todos, que están formados esencialmente por empresas de familia. Entonces necesitamos a los jóvenes, pero las empresas no son suficientemente atractivas. Entonces, por primera vez lo que nos pasa es que tenemos herederos, pero no siempre tenemos sucesores. Y eso plantea otro problema, y es ¿cómo aseguramos la continuidad de la empresa? ¿Cómo aseguramos que la empresa no pierda valor? Entonces, de nuevo nos ligamos a lo que estaba Ale explicando sobre el valor de las empresas. Porque si una empresa no tiene sus sucesores, también pierde valor. O sea, y no puede ser sustentable en el futuro. Entonces, es importantísimo hacer atractivos nuestros emprendimientos. ¿Vamos bien? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, decir algo en este momento que les venga a la cabeza, que se les plantee como duda o cuestionamiento? Bueno. Que tiene que haber sucesores en la familia. Es como que haces un hincapié en que pareciera como que tiene que haber sucesores de la familia. No tiene que haber sucesores de la familia. De hecho, tenemos que pensar cómo hacemos que nuestras empresas sean sustentables sin sucesores de la familia. Pero no es a lo que veníamos acostumbrados, porque de hecho, una generación antes, si querés, en el mundo ya de los tradicionalistas, si vos nacías en una familia que tenía emprendimiento agropecuario, de cajón, ibas a trabajar en eso. Hoy, de alguna manera, ya aceptaste la realidad que, como contaba en el caso Ale, con el ejemplo de Damián, que tenía un hijo músico y el otro hijo psicólogo, ya aceptamos esa realidad. Exactamente, por más que no sean de la familia, vos decís, necesito management. Necesito management. Quiere decir que van a necesitar a alguien que conduzca, pero también, digamos, por más que tus hijos no sean sucesores, son herederos, con lo cual tienen que de alguna manera interesarse por el emprendimiento familiar como accionistas. Pero si no genera atractividad y no genera compromiso, estás en el horno. Entonces ahora vamos a ver, les voy a contar 2 investigaciones que hice con segunda, tercera generación. Sí. ¿Por qué planteas en el ejemplo que hiciste recién que el joven de 35 años que empiece su empresa por afuera de la empresa familiar sea un problema? O sea, un no optimización de valor. No, lo planteé como que sintió que no tuvo el espacio para hacerlo en la empresa de la familia, lo hizo en otra. No es ningún problema. No es ningún problema, es otra forma. Porque, digamos, de alguna manera lo hizo en otra porque sintió que en la empresa familiar no tenía lugar. Abrió otra. Le hubiera agregado valor a la empresa de familia. No lo agregó ahí. Sí, es una posibilidad. Pero se perdió, digamos, la empresa de familia se perdió del agregado de ese valor. Hola. Lo de la sucesión, entiendo que por ahí no tengan interés y que generemos interés en las empresas nuestras, que generemos interés es un desafío. Ahora, el otro desafío es cómo hacemos con los que están trabajando en la empresa, ¿sí? Que es hasta más bravo, digamos, ¿no? Sí, ahí viene, sí. Bien, tenés toda la razón, así que es lo que viene ahora. ¿Querías decir algo? No. Acá, bien. Sí, me preocupa cuando uno empieza a pensar cómo son los productores agropecuarios en el mundo
y yo te diría que la mayoría son pobres. Y no sé con cuántas promedio de hectáreas estamos hablando. Estamos hablando de 400, de 500, de 600, de 10.000, de 20.000. ¿Cuántos son la mayoría de la cantidad de hectáreas que ustedes están hablando? Porque no es lo mismo tener 5 hijos con 500 hectáreas que 5 hijos con 20.000. Sí, sin duda alguna. Y ahí nos Entonces, estamos eso metiendo. cambia totalmente, Cambia porque totalmente. ahí tiene que uno de alguna manera preparar a sus hijos para otra cosa. Sí, seguramente. Sí, tenés toda la razón. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno. Ahí seguimos. Ahí va. Bueno, les cuento ahora 2 investigaciones que hice con jóvenes agropecuarios, es la primera, que fue una investigación que hicimos en el 2015 en CREA Centro, y que la pregunta fue a los jóvenes, o sea, hijos de dueños y dueñas de empresas agropecuarias, cuáles son los puntos de dolor de las generaciones jóvenes en las empresas del campo. Y esto es lo que dicen. Primero, centralización de las decisiones. Quiere decir una estructura donde no se los invita a los jóvenes a participar en la toma de decisiones. La falta de la tecnología y poco uso de datos. La discriminación al joven como diciendo no tenés experiencia, o sea, no te escucho porque yo tengo muchos años acá y vos no tenés experiencia. La ausencia de roles bien definidos, que esto van a ver que aparece también en la otra investigación, esta cosa de incorporo a mi hijo o hija como mano derecha, pero no con un rol definido. Cuando los jóvenes no tienen un rol definido es muy difícil evaluar su desempeño, celebrar sus logros, posicionarlos con un rol determinado frente a los otros colaboradores que trabajan en la empresa, quiere decir que necesitan un rol definido. La mirada tranquera adentro, quiere decir estamos en un tupper, o sea, jóvenes que dicen habría que conectarse mucho más con el exterior, con lo que pasa afuera, con otras empresas para hacer la polinización cruzada de la que hablábamos antes. Mucho también reclamo por la necesidad de cuidado de los recursos naturales, o sea, el tema de medio ambiente está muy presente en los jóvenes y ellos sentían, por lo menos en la investigación de este momento, que no lo estaba en la generación que hoy estaba tomando las decisiones. Y la otra cosa que apareció en ese momento como algo muy espantajóvenes fue la queja. Una situación de queja permanente que no hace atractivo el trabajo, ¿no? Ok. ¿Qué propusieron estos mismos jóvenes que fueron los entrevistados? O sea, ¿qué haría que trabajara feliz en la empresa agropecuaria de la familia? La participación en la toma de decisiones, la digitalización y el uso de datos, la inclusión, y acá entraba jóvenes y entraba también, había muchas mujeres jóvenes entre las entrevistadas, y ahí también el tema de mujer. Los roles claros y el foco en resultado, o sea, que haya metas claras, que se mida, que se vean los resultados. La mirada tranquera afuera, o sea, más conectado con el ecosistema, más conectado con el afuera, con tendencias, con el mundo. El cuidado de los recursos naturales, obvio. El espíritu de crecimiento y cambio. O sea, una cultura de cambio, de innovación. Otra investigación, dejo esta de CREA y me voy a otra que es de 56 personas, hombres y mujeres, de segunda y tercera generación, de empresas de distintos sectores. Ahí había muchos autopartistas, por ejemplo. Quiere decir, ahí estaba el sucesor que era el hijo o a veces era el nieto, ¿tá? Pero eran los que estaban por tomar el mando.
Entonces, ¿qué dijeron? ¿Cuáles son de nuevo los puntos de dolor? Dificultad de la empresa para atraer nuevos profesionales jóvenes, o sea que no tiene atractividad porque está vista como una empresa muy conservadora. La resistencia al cambio de la generación en el poder. Está escrito así en el poder porque así hablaban ellos, de la generación en el poder, o sea, resistencia al cambio. El choque en el sistema de creencias nos obliga a ser empáticos. Hay grandes esfuerzos de la generación más jóvenes por comprender y aceptar lo que piensa la generación mayor, pero a la vez decían, no vemos que haya mucho acercamiento desde la mayor a la generación mayor a entender qué pensamos los jóvenes. Dificultad de la generación en el poder para adaptarse a la tecnología, barreras en el acceso a la información. ¿Qué quiere decir? Que hay poca información y poca información se comparte. Resistencia muy grande a nuevas formas de trabajo como horario, presencialidad, vacaciones, que son temas que siempre generan conflicto. Entonces, otra investigación a la generación que sigue, que va a tomar el mando en el futuro y cuáles son las dificultades que ven, pero ven que finalmente lo que se percibe en ambos es muchísima resistencia al cambio. Y que nosotros decimos, bueno, ¿y cómo enfrentamos esa grandísima resistencia al cambio? Bueno, ahora vamos a tratar de traer algunas soluciones. Pero bueno, una empresa para los jóvenes, ¿qué trae una empresa? O sea, ¿cómo logro que la empresa sea atractiva para los jóvenes que tienen que tomar la posta, que quiero formar para que tomen la posta luego? Un rol definido con metas claras. O sea, una empresa trabajando con metas definidas, con roles definidos, para que la gente pueda tomar conciencia de sus logros, porque eso le hace bien al espíritu, es más, le hace bien al cerebro. Saben que hay una investigación de las neurociencias que nos han aportado muchísimo al conocimiento de nuestras emociones, que dice que nuestro cerebro se pone contento, y cuando el cerebro se pone contento larga hormonas que te hacen sentir bien, se pone contento cuando vos percibís que tenés un logro. En el contexto de trabajo vos percibís que tenés un logro cuando cumplís metas. Digamos, el tema de las metas y tener objetivos o sea, te genera desafíos y te genera una posibilidad después de tener satisfacción, de sentir plenitud por el logro. Entonces, un rol definido. La gestión de proyectos especiales, y en esta gestión de proyectos especiales quiere decir nuevas ideas, nuevas formas, que se ensayen nuevas formas de hacer las cosas, desde nuevos procedimientos o innovación, pero, o sea, incorporar la innovación, participar de la innovación. La gestión de alianzas estratégicas, que si quieren esto tiene que ver con lo que antes decían, no me gusta la tranquera adentro, quiero tranquera afuera. Esto. La apertura al cambio y a la tecnología. Bueno, esto los jóvenes proponen el tema de poder hacer pasantías en empresas de otras zonas o de otros países. ¿Para qué? Para llevar innovación a la empresa familiar. Que eso sería algo que CREA podría hacer de una forma espléndida, por ejemplo. Y obviamente la participación. Obviamente la participación. Ahora, el traspaso generacional no es algo sencillo en ninguna parte del mundo, ni en ningún sector, o sea, en todos los sectores de actividad tienen problema, y fíjense que ahí les traigo datos de una investigación de Price de hace bastante poco, del 2021, que dice que 1/3 de las empresas solamente transicionan a segunda generación, que en los últimos 5 años fue disminuyendo esa proporción. Solamente 1/3 tiene un plan de sucesión robusto y comunicado, y solamente 24% ponen foco en el desarrollo de la segunda generación. Y esto que estamos hablando mayormente de empresas de Estados Unidos. Imagínense si lo bajamos a América Latina. Quiere decir que el problema con el traspaso generacional es un problema en todos lados. O sea, tenemos que trabajar en mejores traspasos generacionales, mucho más planificados. Los 3 obstáculos fundamentales es, primero, se evita pensar y hablar en la sucesión y en el traspaso. Seguro,
es uno de los inconversables. ¿Está bien? Sí, ¿una pregunta ahí? Dale. Sí, ahí está. No. Dale. Sí, el primer punto significa que se saltea una generación. No, un tercio pasa a la segunda generación, quiere decir que hay 2/3 que se venden o management profesional o no hay traspaso, ¿entendés? Es muy poco, es muy poco. Y encima que dice que la proporción va disminuyendo y va justamente disminuyendo porque los hijos no quieren las empresas de los padres, que eso nos pasa en todo el mundo occidental. Quiere decir que los primeros habla del porcentaje de empresas donde hay traspaso y la segunda parte habla de cómo se preparó el traspaso. ¿Sí? Ahí, dale. Perdón. Ahí cuando usted está hablando de esas estadísticas, ¿está hablando solamente de empresas agropecuarias? No, esto es empresas en general, no O es sea, solamente... esto cambia bastante entonces. Sí, pero lo que habla es de la dificultad de traspaso en todas las empresas. Correcto, pero Sí. en este caso, en el caso de la empresa agropecuaria, sobre todo en un país como el nuestro, yo creo que es mucho más complicado todavía que cualquier Sin duda otra alguna, empresa. sí, Gracias. sin duda alguna. Esto es como para mostrar, el traspaso generacional es complejo. Gracias. A ver. Y sí, claro, es así. Justamente. Entonces vuelvo. 3 obstáculos fundamentales. Se evita pensar hablar en la sucesión y el traspaso. Por eso se relaciona con lo que hablábamos de conversaciones difíciles. Hay falta de preparación de la nueva generación, en muchos casos, y ausencia de sucesores, como veíamos viendo antes. Bueno, necesidad de instalar nuevas conversaciones. Las nuevas conversaciones que tienen que ver con cómo nos preparamos para un traspaso, quién se va a ocupar del management de la empresa en el futuro, a quién vamos formando, nuestros hijos, qué rol quieren tener, quién estar adentro, quién estar afuera, los vamos a formar como accionistas. O sea, de nuevo, esas son conversaciones que son conversaciones difíciles. Son conversaciones que no se tienen y que hay que instalarlas. Hay que instalarlas porque realmente es muy saludable para la empresa. Ay, perdón que me fui para el otro lado, un momento. Empresas donde si nosotros pudiéramos aprovechar de todo lo que nos traen los nativos digitales, mentalidad digital, nueva mirada, diversidad, agilidad de aprendizaje, y lo pudiéramos sumar a lo que traen las generaciones más grandes de Baby Boomers y X, que es experiencia, conocimientos técnicos, estabilidad emocional, compromiso, si yo sumo las dos cosas, es el mejor de los mundos. Quiere decir, de la inclusión, de la diversidad, nosotros tenemos el mejor resultado. Por eso, si quieren, como síntesis de este tramo, tenemos que saber gestionar la diversidad. La diversidad nos hace mejores, la diversidad nos posibilita aprendizaje si tenemos buenas conversaciones, ¿está bien? Si tenemos la capacidad de escuchar, si tenemos la capacidad de hacer. Y finalmente, la empresa de familia tiene algo espectacular que no tienen otras empresas que no son de familia y que puede ser el vehículo del cumplimiento de los sueños de todos los integrantes de la familia. Pero eso siempre y cuando se den las conversaciones que se tienen que dar. Bueno, y con esto cerramos esta parte que se mete en el escabroso mundo del traspaso.